y les voy a hablar de vapeo y patología pulmonar. Vamos a hablar un poquito de la hoja de ruta, o sea que vamos a hacer en esta charla. Vamos a hablar primero de los tipos de dispositivos electrónicos con una leve introducción de los dispositivos electrónicos. Vamos a hablar un poquito de el cigarrillo electrónico, el IQOS y el JUUL, de la legislación, de los efectos en el sistema respiratorio, del desarrollo de la neumonía por vapeo, que se llama IVALI, de las pautas de manejo del IVALI y de la conclusión. Bueno, acá tenemos una comparación de lo que sucede con el cigarrillo electrónico versus el cigarrillo y los productos calentados del tabaco versus el cigarrillo común. Los cigarrillos comunes queman tabaco, liberan humo con 7.000 sustancias tóxicas, 7.500, están disponibles desde el siglo XX, evidencia conclusiva de daño a la salud, son adictivos y son comercializados por las grandes tabacaleras. Los cigarrillos electrónicos son un invento chino, calientan un líquido que usualmente tiene nicotina y tienen saborizantes, liberan un aerosol, están disponibles desde el 2003, empiezan a haber cada vez más evidencia de daño a la salud, son también adictivos y son comercializados por distintos fabricantes y por grandes tabacaleras. Cada tabacalera tiene un cigarrillo electrónico. Los productos de calentamiento del tabaco calientan tabaco reconstituido a través de un sistema electrónico, liberan aerosol donde se han encontrado sustancias tóxicas, están disponibles desde el 2014, empieza a haber también evidencia de daño a la salud, son adictivos y comercializados también por las grandes tabacaleras. El cigarrillo electrónico, vamos a hablar un poquito de él. En realidad, en 1963, Gilbert habla de un cigarrillo sin tabaco y libre de humo, y en el 2001 la empresa farmacéutica Alexa crea un dispositivo para vaporizar e inhalar medicamentos, y John Lick patenta el cigarrillo electrónico en el 2003 para dejar de fumar. En el 2007 entra en el mercado americano, en el 2008 la OMS declara que no hay evidencias científicas de que sea seguro y eficaz. En el 2011 ANMAT prohíbe importar, distribuir, comercializar y publicitar el dispositivo. En el 2016 el Convenio Marco para el Control del Tabaco también dice que es tóxico y cancerígeno y se ratifica la prohibición. Y bueno, y en el 2019 tenemos todos estos eventos relacionados con el tabaco, el cigarrillo y las enfermedades respiratorias. El cigarrillo electrónico tiene una batería, una luz, un dispositivo donde se coloca la nicotina y una boquilla. El líquido se coloca en el contenedor. A este líquido muchas veces le agregan vitamina E y muchas veces se ha encontrado también asociado, muchas veces le agregan marihuana, cannabis. Las sustancias que se encuentran en el cigarrillo común, ya las sabemos: butano, cadmio, monóxido de carbono, nicotina, arsénico, ácido acético. Y en el cigarrillo electrónico lo que encontramos, que es el de la derecha, encontramos glicerina, que en realidad no sería tóxico, pero en combustión produce una metaplasia del epitelio,
Aromas alimenticios, a veces la nicotina que es opcional, que la mayoría de la gente le coloca nicotina, propilenglicol, y falta decir la vitamina E, que siempre se le agrega como para fluidificar un poquito el líquido de combustión del cigarrillo, el líquido que se calienta del cigarrillo electrónico. ¿Qué es el cigarrillo electrónico? Tiene el aerosol que produce el cigarrillo electrónico, tiene nicotina, tiene partículas ultrafinas, tiene metales pesados, tiene saborizantes. El IQOS es un sistema de calentamiento de tabaco, tiene 97% de nicotina, se lo llama como productos que no, not burn, como que no producirían daño, y en realidad tiene 97% de nicotina. Cualquier producto que tenga nicotina, 97% de la concentración, produce el mismo daño que el cigarrillo. La idea es que se lo coloca dentro de un dispositivo, se vende el dispositivo y los cigarrillitos para colocar adentro del dispositivo. La marca de Philip Morris se llama IQOS, y el aerosol emanado tiene acetaldehído, acroleína, formaldehído, hidrocarburos policíclicos, nicotina, nitrosaminas. El hidrocarburo policíclico acenafteno es más que en los cigarrillos comunes. Hay 22 sustancias potencialmente dañinas que fueron encontradas en una proporción mayor al del cigarrillo común. Se reportaron la aparición de neumonía eosinofílica aguda y hay aumento de enzimas hepáticas y daño celular. No son inocuos ni inofensivos, como siempre pensábamos, o como nos venden las tabacaleras. Y los datos in vivo refieren que inducen una inflamación pulmonar significativa en comparación con los controles simulados, pero con menos inflamación pulmonar que los cigarrillos comunes. Y en animales las emisiones de IQOS pueden tener nuevos efectos sobre las defensas inmunes del huésped que no se observan en cigarrillo común y que podrían ser importantes para los usuarios humanos. No hubo diferencias entre los usuarios de IQOS y de cigarrillos comunes en ninguna medida de la función pulmonar probada, como espirometría, proteína C reactiva, recuento de blancos, que no demuestran ninguna reducción de la toxicidad pulmonar. ¿Quiénes lo fabrican? Los cigarrillos, todos estos cigarrillos, tanto el cigarrillo electrónico como el IQOS, son fabricados hoy por las grandes tabacaleras. El IQOS es de Philip Morris, la misma marca que vende el Marlboro. Y después hay otros tipos de dispositivos. El Blue, por ejemplo, o el Newport de Camel. Así que bueno, todos pertenecen a un... El Joule es el último dispositivo que encontramos. El Joule es, en realidad parece un pendrive, y hay diferentes gustos. Se utiliza muchísimo en Europa y en Estados Unidos porque los chicos lo pueden llevar a la escuela porque parece un pendrive. Y hay de distintos sabores como mango, como menta fría, como el Virginia, el de Virginia, el Lim, el gusto a Virginia Lim, la creme brûlée y con gusto a frutas. Pero esto es terrible, hay también dispositivos con
gusto con muñequitos como para cada vez captar chicos, ¿no? Y con los muñequitos de eh, terrible, los cada vez más chiquitos, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo con los dispositivos? Están prohibidos en muchos lugares del mundo. En la Argentina está prohibida en el 2011, ratificada en el 2016, la prohibición del cigarrillo electrónico. No se puede vender en negocios, se trae del exterior. Es similar, en los productos similares al tabaco, como el IQOS se vende en los mismos establecimientos que el tabaco, su consumo tiene las mismas limitaciones en España, en Francia y en Estados Unidos, y hay lugares donde se vende en forma similar a un medicamento, como por ejemplo como si fuera una regulación similar a la de los parches de nicotina, en Australia, en Austria, en Alemania, en Dinamarca, en Estonia, en Finlandia, en Reino Unido, Rumania y en Suecia. Eh, Según la encuesta de factores nacional de factores de riesgo, hecha en el 2018, el 1% de la población eh, consumía cigarrillos electrónicos, y en la encuesta nacional de jóvenes realizada después, pero ese mismo año, pero un poquito después, entre jóvenes de 13 a 15 años, el consumo era de 7,1. En noviembre del 2019, la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Salud y el Desarrollo Social emite una alerta instando a los equipos de salud a implementar una vigencia epidemiológica. Los estudios que se realizaron, eh, declara el ANMAT en el 2016, ratificando la medida del 2011, ratifica vuelve a confirmar la prohibición de los cigarrillos electrónicos. Esto indica la prevalencia entre los jóvenes, un 7,1 entre los jóvenes de 13 a 15 años. Los efectos sobre el sistema respiratorio del vapeo se saben que son a nivel nasal, a nivel endotelial, produciendo y a nivel bronquial a nivel endotelial una vasoconstricción, y a nivel bronquial una broncoconstricción, incrementa y altera el esputo, y a nivel del epitelio produce una inhibición ciliar con toxicidad ciliar, con incremento de la actividad de las citoquinas y con metaplasia a nivel bronquial. Lo que produciría todo esto en el sistema respiratorio sería el propilenglicol, la glicerina vegetal, que no es tóxica para la piel, pero es tóxica para la vía respiratoria, la nicotina, el consumo de tetrahidrocannabinoides, que está confirmado que muchas veces se agregan, los solventes y los adulterantes asociados como la vitamina E. El efecto del vapeo en el sistema respiratorio incrementa la presencia de tos crónica y de expectoración, incrementa el diagnóstico de asma por un médico en el año previo, comparado con el año previo, e incrementa la presencia de síntomas en pacientes con asma y con EPOC. La alerta sanitaria llega no solamente en el 2019, sino en el 2014, cuando el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña diagnostica el primer caso en España de neumonía lipoidea asociada al cigarrillo electrónico. Y en el 2019 se empiezan a notificar
casos de, en noviembre del 2019, los casos asociados en Estados Unidos como confirmando las patologías respiratorias asociadas a el vapeo y el consumo de vitamina E. El New York Times empieza a describir en el 2019 esta neumonía asociada al vapeo que se la llamó IVA. Y el primer caso de lesión pulmonar en Argentina se presenta en el Hospital de Clínicas, en realidad lo atiende una doctora del Hospital de Clínicas en una clínica privada y en realidad lo que hace, el paciente hace una neumonía bilateral, después cuando se comprueba, lo estudian y lo biopsian, le hacen lavado broncoalveolar y le hacen biopsia transbronquial, tiene una proteinosis alveolar, se lo describe como proteinosis alveolar, y esta enfermedad es una enfermedad muy rara, rica en proteínas y en grasa, llena en realidad los alvéolos pulmonares de grasas y de proteínas, muy grave, requiere muchas veces cuando se complica, todos estos pacientes habían requerido, y este paciente también, requirió asistencia respiratoria mecánica y por suerte después evolucionó, o sea, el único factor de riesgo que tenía asociado era el vapeo. Los efectos del vapeo en el sistema respiratorio se empezaron a estudiar y se empezaron a describir casos de neumonía lipoidea, neumonía que generalmente respondía muy mal a los medicamentos convencionales, o sea, a los antibióticos. Esta neumonía respondía mal a los antibióticos y lo que hacía en realidad era que rápidamente el paciente entraba en insuficiencia respiratoria y requería con muy mala evolución y muertes rápidamente, en forma muy rápida, el paciente progresaba a asistencia respiratoria mecánica y a la muerte. Otra de las cosas que se vio y que se describió fue la hemorragia alveolar difusa como secundaria también como única fisiopatología o como único etiología vinculable era el antecedente de haber vapeado. También la neumonía en organización con la bronquiolitis obliterante, la neumonitis por hipersensibilidad, lo que tenían la injuria pulmonar aguda asociada al vapeo con complicaciones con clínica muy florida como disnea y tos, como con compromiso gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarreas, y con compromiso, gran deterioro del estado general, con disnea, con tos siempre, con los exámenes complementarios hipoxemia en el 69% de los casos, recuento de neutrófilos elevadas, 94% de los casos, y transaminasas elevadas en un 55% de los casos. Al hacer la broncoscopía en el IVALI, lo que se ve son un porcentaje de neutrófilos elevados, 65%, con reducción en el porcentaje de macrófagos, y en 7 muestras de lavado broncoalveolar había mostrado macrófagos cargados de lípidos. Y en 29 muestras se encontró vitamina E. Así que se lo asocia mucho con la vitamina E, también se lo asocia con el tetrahidrocannabinol, pero mucho menos que con la vitamina E.
Las pautas de manejo son la evaluación clínica inicial, criterio para admisión hospitalaria, vamos a ver el tratamiento y vamos a ver cómo seguimos al paciente. La evaluación inicial, preguntar a todos los pacientes sobre el uso reciente de cigarrillos electrónicos, preguntar acerca de los síntomas constitucionales de las vías respiratorias gastrointestinales e indagar acerca de las sustancias utilizadas, preguntar, por ejemplo, por el tetrahidrocannabinol, o sea, el cannabis, la nicotina, la adicción a las sustancias no previstas por el fabricante, que pongan sustancias no, otras sustancias no permitidas o no previstas por el fabricante, y indagar en los nombres de los productos, la duración, la frecuencia de su uso, el tiempo de último uso, el sistema de entrega de productos, etc. En cuanto al examen físico, evaluar los signos vitales, la saturación de oxígeno a través de la oximetría de pulso, considerar la tomografía computada de tórax para evaluar la enfermedad grave o ver si la enfermedad empeora, considerar la internación entre la dificultad respiratoria o las comorbilidades que comprometen la capacidad pulmonar o disminuyen la saturación de oxígeno debajo de 95, evaluar, caso contrario, evaluar el manejo ambulatorio con pautas de alarma y de seguimiento dentro de las 24 a 48 horas para evaluar la lesión pulmonar. Se evalúa en la internación las pruebas de laboratorio con el recuento de blancos, las transaminasas hepáticas, los marcadores inflamatorios, por ejemplo, la eritro y la proteína C reactiva son marcadores inflamatorios, y en todos los pacientes hay que ver las pruebas toxicológicas de la orina, incluyendo las pruebas de THC. Hay que evaluar también si tiene otras enfermedades o puede tener otras enfermedades infecciosas, como por ejemplo descartar el panel viral que incluye las pruebas de influenza, el Streptococcus pneumoniae, la Legionella neumófila, el Mycoplasma pneumoniae, las micosis endémicas e infecciones oportunistas, evaluar la necesidad de la fibrobroncoscopía con lavado broncoalveolar y o biopsia pulmonar con la finalidad de descartar infecciones y de evaluar la lesión pulmonar. Y el tratamiento, hacer un tratamiento de soporte considerando la necesidad de ventilación mecánica, que la mayoría de estos pacientes requirió ventilación mecánica, el inicio de los corticoides en forma temprana y el inicio de la cobertura antimicrobiana temprana también para la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cómo se lo sigue después a estos pacientes? Hay que programar una visita de seguimiento en 1 a 2 semanas que incluya oximetría de pulso, radiografía de tórax repetitiva y eventualmente las pruebas de espirometría y la capacidad de difusión. Y hay que repetir al mes y a los 2 meses. Hay que considerar la consulta de endocrinología si recibieron dosis altas de corticoides. Hay que aconsejar y proporcionar ayude encarecidamente a los pacientes que dejan de usar cigarrillos electrónicos o que han consumido, o que consumen marihuana. Hay que aclarar y informar a la gente lo que producen tanto el cigarrillo electrónico como la marihuana, como el agregado de la vitamina E, estimular la vacunación antigripal y antineumocóxica. Y después definimos, o se define como caso confirmado a toda persona que haya usado cigarrillo electrónico en los 90 días previos a la aparición de los síntomas, que además presente infiltrados pulmonares como opacidades en la radiografía de tórax u opacidades en vidrio esmerilado en la tomografía de tórax, ausencia de infección pulmonar en la evaluación inicial y ausencia de diagnóstico alternativo, de otro diagnóstico alternativo. El caso probable es toda persona que haya usado cigarrillo electrónico 90 días previos a la aparición de los síntomas, que presente infiltrados pulmonares como opacidades en la radiografía de tórax normal
u opacidades en vidrio esmerilado en la tomografía de tórax, que en presencia o no de una infección pulmonar confirmada, el equipo médico que trata al paciente considere que la infección no es la única causa de la injuria. Resumiendo, según el CDC, los investigadores del CDC aún no han podido identificar una sustancia específica o productos del cigarrillo electrónico que se relacionen en forma directa con todos los casos reportados. Esto después el CDC lo termina confirmando, que era la vitamina E. Muchos pacientes habían utilizado cannabinoides tipo tetrahidrocannabinol o cannabis. Algunos solo reportaron el uso de nicotina. Los pacientes hospitalizados con enfermedad pulmonar, hacerles el tratamiento, o sea, pensando en la etiología, solamente en una etiología infecciosa, habían respondido al corticoide con o sin antibióticos, ¿no? Lo cual avalaba más la presencia de Ser-Ivali. Datos para no olvidar, 7.1% de los estudiantes secundarios de entre 13 y 15 años consumen actualmente cigarrillos electrónicos en nuestro país. El 14.4% de los estudiantes alguna vez lo probó. El 1.1% de los mayores de 18 lo usan regularmente. El CDC encontró vitamina E en 27 muestras de lavado broncoalveolar. De esas muestras, 23 tenían tetrahidrocannabinol, o sea, y la vitamina E estaba presente independientemente del tetrahidrocannabinol en las 27 muestras. Están reportados 2.051 casos al 5 de noviembre, con 39 muertes. Como conclusión, fumar es una adicción, una triple adicción, ya sabemos, física, psíquica y social. Seguir fumando, seguir trabajando en la prevención y en el tratamiento científico de la desensibilización tabáquica, el tratamiento antitabáquico. A la luz de la información científica no cabe duda que seguir prohibiendo su uso es lo correcto, o sea, que nuestros organismos oficiales el ANMAT no levante la prohibición. Estar alerta ante la posibilidad de que el paciente que tengamos delante con neumonía o con injuria pulmonar pueda tener Ivali, que es la gran simuladora, requiere la sospecha del médico y el diagnóstico siempre es por exclusión. Hay que desincentivar el uso en la población no fumadora, o sea, tratar y aconsejar de que la gente que no fumó no lo haga nunca, y en los fumadores también concientizar y dejar claro la importancia y el riesgo de consumir cigarrillo electrónico. Hay que comunicar a la comunidad sus riesgos potenciales y los daños en los usadores. Hay que frenar y denunciar los avances de la industria tabacalera entre los profesionales de la salud. Pedir a la Secretaría de Salud que promueva o que promulga en realidad una resolución para la prohibición de la importación, fabricación, distribución, comercialización y entrega gratuita de los productos del calentamiento y combustión del tabaco. Y los fumadores y exfumadores que usan cigarrillos electrónicos deben recibir una información clara sobre los riesgos para la salud y asesorarlos con el objetivo de todos los beneficios que van a tener al abandonar lo antes posible. Muchas gracias.